contiene recreaciones dramáticas que representan eventos reales. Se recomienda discreción. 10 de noviembre de 1980. Me voy a escapar. Ven, déjame ayudarte. No olvides este libro. Allá vamos. Me voy a escapar. ¿Has visto a Donna? ¿La viste esta mañana? ¿Quizá jugando fuera? ¿No? Mi hermana estaba destruida, era un desastre. Pensamos que bromeaba. Empezó a asimilarlo más. Dios mío, sí se fue. ¡Se fue! Nos metimos en internet y buscamos el caso de Donna. Tenemos que traer a Donna a casa. Es algo que tenemos que hacer. No era solo por nuestra familia, también era por su familia. Llevamos 22 años esperando y rezando para que lo atrapen. Atrapen a mi asesino. Weaverville, California, 29 de agosto de 2007. Han sido 27 años, así que si hay algo allí abajo... Me contactó un informador confidencial que había recibido información de que el cuerpo de Donna Fowler estaba en un pozo detrás de un parque de Weaverville. Pudimos confirmar quién era el dueño de la propiedad. Nos dieron permiso para ir allí y registrar el lugar. Donna Fowler era una niña de Weaverville que tenía 7 años en 1980. Era una niña muy dulce que caía bien a todo el mundo y un día desapareció. Hola, disculpe, señor. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de mi prima Donna? Sí. Yo vivía justo al lado del Prado y hablé con 2 de los detectives cuando llegaron y les pregunté si buscaban a Donna y me dijeron que sí. Mi hija Shannon me llamó. Así que fui allí y nos sentamos frente a la casa a esperar. Volví a sentir una gran angustia. Ha sido una montaña rusa desde que le ocurrió esto a Donna. Una parte de mí quería encontrarla y otra parte esperaba que siguiera viva. Bueno, el día que Donna Fowler desapareció tenía algún tipo de problema, piojos o algo así, así que no la dejaban ir al colegio. Cariño, hoy no podrás ir al colegio. ¿Por qué? Tienes piojos. Lo siento, cariño. La mañana que Donna desapareció estaba disgustada porque no podía ir al colegio. A ella le encantaba. Si no puedo ir al colegio, me voy a escapar. Ven, déjame ayudarte. Mi padre siempre le seguía la corriente. Él le preparó un pequeño bolso con algo para comer. No olvides este libro. No olvides tu osito. Donna era como su princesita. Donna siempre hacía lo mismo. Siempre decía, me voy a escapar de casa. Y por supuesto, un par de horas más tarde volvía diciendo, tengo hambre, quiero comer algo. Esta vez es diferente. Esta vez, Donna Fowler nunca vuelve a casa. Donna salió de la casa con la mochila puesta y esa fue la última vez que mi abuelo y su madre la vieron. Nunca llegó a ir a la secundaria. Nunca pudo graduarse. Nunca llegó a casarse. Nunca llegó a tener sus hijos. No llegó a ver nacer a su hermano menor. Es muy duro para mi familia. Para aumentar el dolor, la familia de Donna ha sufrido durante 27 años sin saber qué le ocurrió a ella. Recuerdo tener una sensación de ansiedad tan abrumadora preguntándome ¿cuándo lo sabremos? ¿Cuándo se va a acabar? Tener esperanza de que averiguáramos qué le sucedió. En lugar de eso, el caso de Donna es un misterio sin resolver y su familia sigue preguntándose cómo puede desaparecer una niña así. En la tarde del 10 de noviembre de 1980, recibí en casa una llamada de la oficina del sheriff. El mensaje era que Donna Fowler no había vuelto a casa. ¿La viste esta mañana? ¿Quizá jugando fuera? ¿No? Si la ves, llámame enseguida, por favor. La madre de Donna hizo algunas llamadas buscando a su hija, preguntando si alguien la había visto. El hecho de que nadie supiera dónde estaba era extremadamente aterrador.
Mi abuelo y la madre de Donna pensaron que se había ido a casa de una amiga. Cariño, hay que llamar a la policía. Eran cerca de las 7 p.m. cuando llamó al departamento del sheriff y dijo que desapareció. Antes de iniciar nuestra búsqueda teníamos muy pocas cosas en las que basarnos. Así que tuvimos que entrevistar a la madre y a los demás miembros de su familia para averiguar qué ocurrió. Tenemos agentes uniformados patrullando la zona. Si está por aquí, si está en el bosque, quién sabe, quizá perdió la noción del tiempo. Es una buena amiga de mi hija, así que sin duda vamos a encontrarla, definitivamente. Fue entonces cuando supimos qué ropa llevaba cuando la vieron por última vez, y esa era la única información de la que disponíamos. No teníamos huellas de pisadas, ni de neumáticos, ni nada. Teníamos muy poco en lo que basarnos como prueba física de dónde podía estar o qué podía haberle ocurrido. Empezamos a llamar a las puertas y como Weaverville es un pueblo pequeño, se corrió la voz muy deprisa. ¿Ha visto a esta niña recientemente? Y debido a la oscuridad, lo que pudimos hacer esa noche fue limitado. Pero revisamos algunos edificios, buscamos arriba y abajo en el arroyo que rodeaba su casa, entre los arbustos de zarzamoras, pero no hallamos ni un rastro de ella. Cuando mi hermana me dijo que mi sobrina había desaparecido, yo solo me puse a llorar inmediatamente. Cheryl corre hacia la casa que comparten su padre y su hermana Darcy. Cuando llegué a casa de mi padre, fue un shock. Quiero decir, sentí que esto estaba ocurriendo de verdad. Fue una locura. Shannon, la hija de Cheryl, solo tiene 10 años. Mi madre me había explicado que Donna desapareció. Tu prima desapareció. Recuerdo que estaba muy asustada y aterrorizada por eso. ¿Qué le había pasado? Cuando entré en casa para ver a mi tía, la madre de Donna, recuerdo que la miré y había estado llorando. Parecía muy asustada. Y recuerdo que deseaba poder hacer algo para ayudarla a encontrar a su hija, pero no podía. Me sentí muy impotente y muy confundida. Mi hermana estaba destrozada. Era un desastre. Mi padre también era un desastre. Se sentía responsable. Se sentía culpable porque él le preparó el bolso cuando ella dijo, me voy a escapar. Pensamos que estaba bromeando. Empezó a asimilarlo más. Dios mío, sí se fue. Se ha ido. 27 años después, la posibilidad de encontrar a Donna enterrada en un pozo da a la familia y a los investigadores la esperanza de un cierre muy necesario. La excavación en el pozo duró unas 4 o 5 horas. No encontramos restos humanos. Lo único que encontramos fueron algunos huesos que se sospechaba que eran de animales. Fue frustrante, porque te haces ilusiones de que tienes un caso tan antiguo que tal vez llegues al fondo del asunto, y luego salir y no encontrar nada es decepcionante. Tenía la sensación de que nunca se iba a resolver, que nunca iban a encontrarla, que nadie sabría nada de ella. No pasa un día sin que piense en Donna. No hay palabras que describan lo mucho que la extraño. Donna era como una hija para mí. Siempre la consideré más mía que de mi hermana, porque creo que yo la tuve más que mi hermana. Siempre venía a mi casa y se iba al patio a jugar. Creo que había 3 o 4 años de diferencia entre Donna y yo sentía que Donna era mi hermana pequeña. Le gustaba correr, tenía las mejillas sonrosadas, tenía una vocecita muy tierna. Con la forma en que decía, por favor, te conquistaba. Era una niña increíble. Desde el principio, los detectives persiguen cada nueva pista, nunca dispuestos a abandonar el caso. No lo entiende, señor. Ahora no estamos acusando a nadie. Solo estamos haciendo preguntas. Pero no deberían empezar por aquí. Ella no está aquí. Y al día de hoy, casi 3 décadas después, tienen motivos para creer que Donna no se alejó demasiado. Weaverville es una pequeña comunidad del norte de California rodeada de naturaleza salvaje, con muchos lugares donde una niña de 7 años que se escapó puede perderse o lesionarse.
La zona en la que desapareció Donna es principalmente una zona residencial céntrica, pero está rodeada por un bosque nacional. Con mucha arboleda, maleza espesa, terreno escarpado. Y existe la remota posibilidad de ataques de animales. Osos, leones de montaña. Ellos están en la zona. Se nos pasaban por la cabeza muchos pensamientos. ¿Qué haría Donna? ¿A dónde iría? Era muy importante que la encontráramos y que la encontráramos viva y a salvo. Averigua si estuvo allí recientemente. Pudimos utilizar nuestras fuerzas locales de voluntarios del cuerpo de bomberos. Usamos el equipo de búsqueda y rescate de la oficina del sheriff y también pudimos usar el helicóptero de la patrulla de carreteras para volar de un lado a otro, muy bajo, muy despacio, durante muchas horas. Tuvimos un equipo de perros de búsqueda que vino desde fuera de la zona. Siguieron un poco el rastro desde donde vivía hasta el arroyo, lo que nos hizo pensar, vaya, puede que se haya caído en ese arroyo. El arroyo estaba crecido por el agua de lluvia y las tormentas, y es lo suficientemente rápido como para arrastrar a una niña pequeña como ella. La búsqueda de Donna reunió a mucha gente de Weaverville, de muy distintos ámbitos, desde trabajadores de la fábrica hasta un médico de la ciudad que pasó mucho tiempo con nosotros, por si tal vez la encontraban y tenía alguna lesión que pusiera en peligro su vida. Quería estar presente, la gente del pueblo quería ayudar. Dijeron, bueno, si fuera mi hija, sin duda querría ver esta avalancha de ayuda y asistencia. Octubre de 1980. La última vez que vi a Donna, vino a nuestra casa después del colegio. Hola, Donna, ¿tus padres saben que estás aquí? Creo que no. Vamos, cariño. Lo recuerdo porque aquel día se divirtió mucho. Hacía frío. Los niños jugaban fuera. Se revolcaban en las hojas y se divertían. Y qué triste pensar que era la última vez que iba a verla. A lo largo de los años, mis compañeros y yo nos sentábamos y pensábamos, ¿qué podría haber pasado? ¿Podría haberse caído accidentalmente por una orilla y enganchado en las zarzamoras o en una alambrada? Pudo caerse y romperse un miembro. En este pueblo no dejamos piedras sin remover, créanme. Durante la búsqueda de Donna, la policía solo recibe un avistamiento confiable de ella. Una de las señoras del museo vio a Donna merodeando por el museo ese día en las escaleras cerca de las 2:30 de la tarde. Ir al museo era algo cotidiano para ella y allí era donde solíamos encontrarla. Pero esta vez no. A medida que pasaban las horas, pensaba de verdad que le había ocurrido algo horrible. Prometí que la encontraría. Busqué a Donna en el parque, donde jugábamos siempre. Recuerdo incluso buscar detrás de los edificios. Lo único que se me ocurría es que alguien se la había llevado y le había hecho algo. Después de eso, los avistamientos se volvieron más extraños. Estaban recibiendo pistas como locos. Alguien dijo que la había visto en una moto. Un carnicero de Reading dijo que la vio en la tienda de Safeway y que ella habló con él. Alguien llamó y dijo que la habían visto en la tienda de Trinity Market. Pasa una semana, incluso más, y sigue sin haber rastro de Donna. A medida que pasaban los días, tuvimos que reducir la búsqueda de Donna y nos rompió el corazón. Podríamos haber seguido durante días, pero fue infructuoso. Mi madre hablaba por teléfono con alguien de la familia y recuerdo que decía cosas como, se la llevaron, alguien la robó. Era una niña tan cariñosa, se iría con cualquiera. Ni siquiera lo pensaría 2 veces. Y eso es lo que yo pensaba. En mis entrañas, siento que lo que ocurrió es que alguien la secuestró. Eso dejó mucha preocupación en el vecindario y en la comunidad. ¿Tenemos a un sujeto malo aquí en el pueblo que tiene una niña secuestrada? Toda la ciudad estaba como en vilo. Sé que limité un poco las actividades de mis hijos. No se veían muchos niños por la calle porque no teníamos ni idea de lo que teníamos. Un hombre preocupado se acerca a la policía con una inquietante historia sobre un vecino, Wayne Smith.
Un caballero dijo que había observado al señor Smith, de unos 30 años, y a Donna, de 7, en el desván de un granero, haciendo algo que no creía que debieran estar haciendo, pero no sabía con seguridad. ¿Cómo estás? Somos los detectives. No queremos problemas. Tranquilo. Solo hacerle un par de preguntas. Nos explicó que estaba intentando arreglar su antena de TV y que Donna estaba allí ayudándolo. Su principal argumento era que lo acusamos de algo que no hizo porque es un ex convicto, porque conoce a los Fowler. Tenía todas las excusas del mundo para pensar que no debíamos investigarlo. Yo no he hecho nada. No tengo nada más que decirles. Oiga, espere. Mientras tanto, los investigadores siguen hablando con los Fowler por si pueden recordar algo, lo que sea. ¿Alguna idea? ¿Algún lugar al que pudiera ir? ¿Gente a la que podría acudir? Cuando desaparece un niño o se denuncia su desaparición, una de las cosas más importantes que hay que hacer es contactar a las personas que lo vieron por última vez. Cuando fuimos a la residencia de los Fowler para entrevistar a algunos de la familia, Wayne Harvey Smith estaba allí. Wayne Smith era amigo nuestro. Yo trabajaba con su esposa en el hospital. Mi padre lo dejaba usar su auto para ir a hacer las compras o ir al vertedero. Era amigo de mi padre y siempre iba allí. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Que la vi, disculpe? Era conocido por las fuerzas de seguridad y era un ex convicto. Había estado en la cárcel un par de veces. Smith tiene antecedentes por agresión. Una vez más, cuando los investigadores le hacen algunas preguntas, se niega a cooperar. Nos dijo que investigarlo es un error. Tengo que hacer la pregunta a todo el mundo. Vamos afuera. Vamos afuera. De acuerdo. Su comportamiento levantó muchas sospechas. La familia no quería que hablara con él. La familia pensó que nos estábamos centrando en él como sospechoso y que nos ensañamos con él, cuando ni siquiera tuvimos ese pensamiento. Mire, entra a mi casa y empieza a acusar a mis amigos. No entiendo, señor. No lo entiendes. Ahora mismo no estamos acusando a nadie. Solo estamos haciendo preguntas. Oiga, ¿de qué se trata? Parte de ser detective es preguntar. Nos pidieron que abandonáramos la casa. No podíamos hablar con ese hombre porque estaba en su casa y lo estaban protegiendo. Mi hermana no tenía motivos para no confiar en Wayne Smith, porque él mismo acababa de tener 2 hijos pequeños, un niño y una niña. Era un gran padre y siempre fue amable con Donna, con los hijos de todos. Le encantaban los niños. Creo que es porque tiene antecedentes. Y solo por esos antecedentes se concentra en él. No nos importan los antecedentes ahora. Lo que nos importa es su hija. Debido a la actitud de Wayne Harvey Smith, a sus acciones, se convirtió en una persona de interés pronto en la investigación de la desaparición de Donna. Finalmente, Smith accede a tomar la prueba del polígrafo. El examinador del polígrafo empezó a examinarlo y descubrió que estaba bajo los efectos del alcohol y de alguna otra droga ilícita, así que no era apto para la prueba del polígrafo. Es una señal de alarma cuando ocurre esto. Los detectives no tenían nada para retener a Wayne Smith, aparte de sus sospechas. Tiene que estar sobrio, no podemos. No podía llamarlo sospechoso y, desde luego, no podíamos detenerlo porque no teníamos pruebas para hacerlo. Los investigadores no tienen pruebas de que se haya producido ningún delito. Lo único que saben es que Donna Fowler sigue desaparecida. Durante 27 años, la desaparición de Donna Fowler estuvo sin resolver, pero nunca olvidada. Como recordatorio de la importancia de resolver el caso Fowler, guardé una copia del expediente sobre Donna Fowler a la derecha de mi escritorio. Los investigadores no pueden descartar un delito, pero carecen de pruebas y solo tienen teorías endebles para señalar a un sospechoso posible. Wayne Smith tenía antecedentes penales. Y en muchos casos de homicidio, la gente suele ser asesinada por alguien que conoce. Solo hago preguntas. Es un amigo de la familia y no tienen derecho a entrar en mi casa. Tienen que dejarlo en paz. Pero la familia de Donna se niega a creer que Wayne esté implicado o que Donna pueda estar muerta. Aquí es Pero donde no deberían desapareció. empezar por aquí. Ella no está aquí. Aquí desapareció. Aún teníamos la esperanza de que algo surgiera y la encontráramos con vida.
En las semanas siguientes, el detective Chuck Sanborn mantiene la mente abierta y el ojo puesto en Wayne Smith. No se movía por la ciudad sin que alguien supiera dónde estaba, qué hacía y con quién estaba. Nos aseguramos de ello. En realidad, no teníamos nada en qué basarnos para acusar al señor Smith. En 1981, cuando Wayne Smith se marcha de la ciudad, los investigadores no pueden detenerlo. Incapaces de demostrar que se cometió un delito, empieza a parecer que la desaparición de Donna nunca se resolverá. De mi tiempo en la oficina del sheriff, este fue tal vez el mayor caso en el que trabajé. Nada se comparaba a esto por las emociones y esa pobre niña perdida. No teníamos ni idea de lo que le ocurrió. Todos la conocíamos y la queríamos. Y a medida que pasaban los años, sabíamos que no la encontraríamos. Cada vez que hablábamos de ella, era como si acabara de suceder. Era desgarrador. En cuanto a mi padre y mi hermana Darcy, tenían la esperanza de que algún día nos la devolverían. No renunciaron a ello, a que siguiera viva en algún lugar. Para mi abuelo, no pasaba un solo día sin que pensara en ella. Creo que pensaba en ella todo el tiempo y sé que siempre pensaba en su sonrisa, en su risa, cuando lloraba, cuando estaba enfadada. Después de eso, entró en una espiral descendente. Dejó de cuidarse. Creo que murió creyendo que fue su culpa. En 1983, 3 años después de la desaparición de Donna Fowler, su caso se enfría. Ese mismo año, a 960 kilómetros, en el vecindario de Rowland Heights de Los Ángeles, Stacy Belcher, de 18 años, desaparece. A Stacy le encantaban los niños. Entrenaba a un equipo de fútbol femenino y era muy buena con sus hermanos y hermanas, los más pequeños. Siempre quiso tener hijos. Pero si no podía ser madre, iba a ser una estrella de rock. Así era ella. Stacy Belcher vivía en un motel situado en la esquina de la autopista 60 y la avenida Nogales. Y vivía allí temporalmente con su novio. Les dio hambre. Así que ella decidió salir de la habitación del motel, tomar su vehículo e ir a un establecimiento local de comida rápida. Cuando ella no regresa, su novio se da cuenta de que algo va mal y llama a su padre. Han pasado más de 2 horas y ella no ha vuelto. Su padre me llamó el sábado por la mañana y me preguntó si había visto a Stacy o tenía noticias de ella. Le dije, ¿qué ocurre? Y me dijo que se suponía que ella iba a solicitar un trabajo en su gasolinera, pero nunca apareció. Fue un shock para mí porque acababa de verla hacía un par de días. Tu hermana desapareció. Necesito que tengas cuidado al salir a la calle. Al principio fue confuso, pero comprendí lo que pasaba. Se había ido y su novio no podía encontrarla. Fue duro para un hermano pequeño, un niño de 11 años. Le echaba de menos. Me preocupo porque fui casi la última persona que habló con ella y en ese momento nadie sabe qué ocurre, todo está en el aire. Pero nada podría salir mal porque es tu hermana. No piensas en eso. A medida que pasan las horas, la situación se vuelve más grave. El sábado por la tarde contacté con unos amigos que estaban en el departamento del sheriff y les expliqué que no podíamos encontrar a Stacy. Hicieron unas llamadas a todos los hospitales de la zona y a todas las cárceles. Y luego me dijeron que no podían encontrarla. Sentí que algo iba mal. No se iría sin que nadie lo supiera.
Y no dejaban de preguntar, bueno, ¿habrá algún otro sitio al que haya ido? ¿Estaba molesta o triste? Y yo decía, no, todo el mundo decía que todo iba bien. Y yo dije, algo está mal. Y me dijeron, bien, seguiremos buscando. El padre, el hermano y el novio de Stacy rastrean el vecindario. La buscaron aproximadamente 3 días. Al final, su novio encontró su auto. Su novio llamó y dijo, encontré el auto y hay un pie. Veo un pie en el asiento trasero. Rowland Heights es un vecindario étnicamente diverso en la esquina sureste de Los Ángeles. Aquí Stacy Belcher, de 18 años, deja a su novio para comprar comida y nunca regresa. Su novio llamó y dijo, encontré el auto y hay un pie. Veo un pie en el asiento trasero. Le dije que no tocara el auto, que se alejara de él y que llamara a la policía. Voy para allá. A todas las unidades, tenemos una situación de un posible asesinato en la calle 3. Por favor, prestar apoyo y acordonar la... Stacy fue encontrada en el asiento trasero. Estaba en decúbito supino, es decir, boca arriba. Solo se le veían los pies y estaba cubierta por 2 mantas. Cuando los primeros intervenientes retiraron la manta, había una cantidad considerable de sangre y observaron heridas de bala evidentes. Los investigadores descubren 7 heridas de bala en la cara y el pecho. También hay pruebas de violación. Los investigadores originales que se encargaron de este caso observaron cierta cantidad de barro en el auto y en su ropa. Y en aquel momento se conjeturó que la habían asesinado en otro lugar y luego la pusieron en el auto. Señora, no puede entrar aquí. No puede pasar. ¿Es el auto de su hija? Sí, es el auto de mi hija. Cuando Mary llega a la escena del crimen, el forense ya se llevó el cadáver y el auto de Stacy está a punto de ser remolcado. Sí, aquí tengo una foto de mi hija, por favor. No estoy segura de cómo me sentía porque, en primer lugar, nadie decía que fuera ella. Aún quedaba un atisbo de esperanza porque no sabía si era ella o no. Era su auto, pero eso no significaba que fuera ella. Fue a hablar con otra persona y le enseñó la foto. Luego volvió y me dijo que sí era Stacy. Y yo perdí la razón. Es como caminar en la niebla. No sabes qué día es, qué hora es, pero sigues adelante porque tienes que ocuparte de otras personas. Así que tienes que seguir adelante. Tienes que seguir aunque quieras meterte en un agujero. Tenía mis sospechas sobre quién mató a Stacy. El novio de Stacy fue el último que la vio. El novio de Stacy fue quien la encontró. Fue muy raro que pasara todo eso. El novio accedió a someterse a un examen poligráfico que superó y otros aspectos de sus actividades lo eximieron de toda sospecha. El caso se estancó en ese punto. Se dedicaron muchos esfuerzos, pero no se identificó a ningún otro sospechoso. Al igual que la desaparición de Donna Fowler de 7 años, 3 años antes, el caso de Stacy Belcher se une a una creciente lista sin resolver en el estado de California. Fue muy frustrante crecer sin saber quién mató a Stacy. Y fue duro porque siempre quisimos respuestas. Lo queríamos fuera de las calles para que no hiciera más daño. Así que fue duro. 2 años después, una segunda joven, Jana Swen, es salvajemente asesinada en la misma comunidad de Rowland Heights. En agosto de 1985, se produce un homicidio en el condado de Los Ángeles, en una tienda de donas. ¿Qué haces aquí? Los investigadores averiguaron, a partir de entrevistas a familiares, amigos y la gente que trabajaba en la tienda de donas, que alguien entró y la apuñaló hasta matarla. Y quedó un rastro de sangre que indicaba que la persona implicada en el asesinato se había cortado durante el crimen.
La víctima femenina en este caso fue apuñalada aproximadamente 7 veces por delante y por detrás. Los investigadores de este caso pudieron determinar que había un individuo que la había estado acosando, que había estado entrando, que le había dado flores, que la había estado invitando a salir y que ella había rechazado sus insinuaciones. Los compañeros de trabajo de la víctima dicen a los investigadores que creen que su acosador se llama Wayne. Pensando que un crimen tan espantoso no debe ser un primer delito, y con la esperanza de que el acosador pudiera vivir cerca, los investigadores cotejan los apartados de correos locales alquilados por personas llamadas Wayne con los registros penitenciarios. Un nombre aparece en ambas listas: Wayne Harvey Smith, el único sospechoso del caso de Donna Fowler que los detectives tenían a 960 kilómetros en Weaverville. Unos 5 años después de la desaparición de Donna, un domingo por la tarde recibí una llamada de un ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles preguntándome por Wayne Harvey Smith, si lo conocía. Y le dije, sí, claro que lo conozco. Y me dijo que en aquel momento estaba investigando a Wayne en un caso de homicidio de una joven en Los Ángeles. Y yo dije, este hombre es sospechoso de la desaparición de una niña de 7 años en Weaverville hace 5 años. Es motivo suficiente para que los detectives de Los Ángeles interroguen a Smith. Se dieron cuenta de que tenía una herida reciente en una de las manos que estaba vendada. Básicamente negó estar implicado en el homicidio y negó conocer a la víctima, basándose en las declaraciones incoherentes que Wayne Smith dio a los investigadores en aquel momento y en el hecho de que tenía heridas recientes y su grupo sanguíneo coincidía con la sangre que se encontró en la escena. Fue detenido por el homicidio. De pie. De pie. De pie. Gírese y ponga las manos detrás de la espalda. El señor Smith fue finalmente juzgado y condenado por cargos de asesinato en el Tribunal Superior de Pomona y sentenciado por un juez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. De vuelta en Weaverville, la condena por asesinato endurece la determinación de los detectives de atrapar a Smith por la desaparición y posible asesinato de Donna Fowler. Cada vez que un sospechoso es condenado por un delito similar, ayuda a confirmar sospechas que tenía sobre ese individuo en aquel momento. La policía podría haber detenido antes a Smith si alguien hubiera escuchado a Shannon Pitts, la prima de 9 años de Donna. Recuerdo contárselo a alguien, pero cuando era niña mentía mucho y nadie me creía porque inventaba muchas historias. ¿Te gustan los peluches? ¿Cuál es tu favorito? No tengo ninguno. ¿No tienes peluches? Wayne Smith era muy astuto. ¿Y qué te parece? Él me tocaba, me hacía fotos, me hacía tocarlo. Me llevaba a su sótano y abusaba de mí. Un día llevé a Donna al sótano conmigo con la esperanza de que parara. Me gustan los gatos negros. Pero no lo hizo. Mucho. Sabía que estaba mal, pero pensé que como era un adulto, no podía ser tan malo. Y me hizo sentir raro y me hizo sentir muy avergonzada a una edad tan temprana. Bloqueé ese pensamiento. Era muy joven. Personalmente siempre pensé que Wayne Smith tenía algo que ver con la desaparición de Donna. Ahora que creen firmemente que Donna está muerta, en aras de la justicia y del cierre, la policía se centra en localizar su cuerpo. De todos los casos en los que trabajé en la oficina del sheriff, la desaparición de Donna Fowler era el número 1 de mi lista por resolver antes de jubilarme. Con Wayne Smith entre rejas de por vida en el condado de Los Ángeles, encontrar pruebas que lo relacionen con la desaparición de Donna parece imposible.
Pasan más de 2 décadas sin que se produzca ningún movimiento en su caso, ni en el asesinato de Stacy Belcher. Entonces California empieza a revisar casos sin resolver, aparentemente irresolubles, y de repente el caso sin resolver de Stacy Belcher se resuelve. Gracias a los avances tecnológicos, fue posible echar un segundo vistazo a las pruebas que se habían recogido de ella en el momento de su asesinato en 1983. Y gracias a ello, pudieron obtener un perfil de ADN que posteriormente se introdujo en la base de datos estatal. Y se determinó un sospechoso. Ese sospechoso es Wayne Harvey Smith. Wayne Harvey Smith vivía muy cerca de donde vivían la víctima Stacy Belcher y su novio en el momento de su asesinato. Es probable que Stacy Belcher saliera de la habitación del motel y fuera a un restaurante local de comida rápida. Dios mío, ¡Sube al auto no ya! me haga daño. Luego fue secuestrada y retenida a punta de pistola. Con base en mi investigación, Wayne Harvey Smith fue acusado del asesinato de Stacy Belcher. 5 años después de mudarse a Los Ángeles, Wayne Smith mata brutalmente a Stacy Belcher y a Jana Swen. En el asesinato de la tienda de donas, la sangre de Smith lo delata. Décadas después, el ADN de esa sangre se introduce en la base de datos estatal de California. El caso de Stacy estaba sin resolver hasta que el detective Davis me dijo que habían encontrado al hombre que asesinó a mi hija. Me quedé estupefacta. Y fue increíble que después de 22 años tuviéramos un cierre. Los fiscales piden la pena de muerte para Wayne Smith por el salvaje asesinato de Stacy Belcher, más de un cuarto de siglo después de su muerte. Para salvar su propia vida, Smith está dispuesto a confesar su mayor secreto. Tras 22 años de cadena perpetua por asesinato, Wayne Harvey Smith es acusado de un segundo delito y si lo declaran culpable se enfrentará directamente a la Cámara de la Muerte de California. Nos arrebató algo. Nos quitó a una persona muy valiosa. Queríamos que recibiera todo lo que se merecía. Si eso significaba la muerte, que así fuera. Entonces la familia de Stacy Belcher se entera de que Smith es sospechoso de la desaparición sin resolver de Donna Fowler, de 7 años. Entramos en internet y descubrimos que nunca se encontraron los restos de Donna. Podía imaginarme por lo que estaba pasando la madre de Donna porque yo había pasado por lo mismo. No paraba de decirle a mi familia, tenemos que traer a Donna a casa. Así que le pedí al fiscal, ¿podríamos ofrecerle quitarle la pena de muerte si entrega los restos de Donna? Ahora no se trataba de nuestra familia, también se trataba de su familia. Queríamos que esa familia tuviera justicia. El fiscal del condado de Los Ángeles concede un acuerdo de culpabilidad a Wayne Smith y luego contacta al departamento del sheriff de Weaverville por el caso de Donna Fowler. Parte del acuerdo consistía en que Wayne Smith nos daría la información sobre lo que ocurrió aquel día con Donna Fowler. Al aceptar el acuerdo, Smith volvería a prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional, en lugar de enfrentarse a la pena de muerte. Así que fuimos a la residencia de la madre de Donna Fowler para ver si sería algo que la familia estaría dispuesta a aceptar. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de la pena de muerte. Se le explicó el escenario a la madre de Donna porque tenía que dar su permiso para no procesar a Wayne en el condado Trinity. Y así lo hizo. Va a pagar por ello, de un modo u otro. Ahora lo está pagando, así que eso la satisfizo y fue un triste final para un triste caso. Cuéntanos qué pasó. Wayne Smith acepta el acuerdo de culpabilidad. Los detectives del condado Trinity interrogan a Smith en Los Ángeles sobre Donna Fowler. Ella bajó al sótano. Wayne Smith nos dijo que Donna Fowler había ido a su casa ese día.
No puedo hacer esto ahora. Quiero que... Y dijo que ya estaba disgustado por cómo le iba la vida y los problemas que tenía en general. ¡No! ¡Tienes no que me irte quiero a casa! Tienes que irte a casa ahora. Dijo que le pidió varias veces a Donna que se fuera y ella no lo hizo. Y en un momento dado se enfadó y la agarró. ¡Tienes que irte a casa! ¡Basta! ¡Me haces daño! Habíamos sospechado que existía la posibilidad de algún tipo de agresión sexual y él negó haber agredido a Donna. Amigo, muchas gracias. Gracias por dejarme usar tu auto. Puso el cadáver en unas bolsas de basura. Luego tomó prestado el auto del abuelo de Donna y llevó a Donna al vertedero y dejó el cadáver ahí. El vertedero del condado en aquella época no era más que una gran fosa en el suelo que se quemaba cada 2 días y ahora está todo cubierto por un enorme vertedero. Pero ahí es donde está. No saber el lugar exacto en el que empezar a excavar y el hecho de que ese lugar esté ahora cubierto por más de 12 metros de tierra hace que sea prácticamente imposible salir y localizar sus restos. La familia de Donna y la comunidad de Weaverville nunca podrán dar a Donna un entierro apropiado. El caso de Donna Fowler se cerró 29 años después de que desapareciera. Me alegro de que hayamos descubierto lo que le ocurrió. Eso completa el círculo. Es muy triste lo que le ocurrió, la forma en que la mató y la lanzó al vertedero. Ha sido muy duro para mi familia. No entiendo cómo alguien puede tomar a una niña inocente, matarla, meterla en una bolsa de basura y tirarla al vertedero. No pasa un día sin que piense en ella. Es muy desgarrador que una niña, especialmente una niña pequeña, sea brutalmente asesinada de esa manera. Es algo impensable. Lo perdió todo. Crecer y ser una mujer joven le arrebató todo eso. Stacy nunca tuvo la oportunidad de crecer de verdad. Solo tenía 18 años. Nunca llegó a realizar su vida. Nunca se casó por la iglesia. Nunca tuvo hijos. Así que sí, le quitaron muchas cosas. Él está pagando sus deudas, eso es lo que importa. Lo atrapamos y lo atrapamos para ella. La venganza es el infierno y allí irá. Nunca verá la luz del día. Espero que se pudra allí.